Hola, yo soy Víctor Jiménez, soy catedrático de microbiología en la Facultad de Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues traigo una presentación sobre los tipos de test o los montajes disponibles de test para diagnóstico o para detección del SARS-CoV-2, del nuevo coronavirus emergente. Un tema, pues, como sabéis, de enorme importancia y discutiremos a lo largo de la presentación cuáles son los distintos ámbitos en los que unos u otros montajes, unos u otros tests, pues pueden ser óptimos bueno, pues para lograr unos objetivos concretos, tanto en epidemiología como en diagnóstico, como en seguimiento incluso de ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Eh, Como sabéis, bueno, todo el mundo sabe hoy día el diagnóstico de la COVID-19 en gran medida se basa en la realización de PCRs y de lo que llaman pruebas rápidas. Y de entrada tenemos que destacar que las PCRs son las pruebas hasta ahora, son pruebas moleculares y por tanto son hasta ahora las pruebas más sensibles que tenemos, pero tienen cierta complejidad y bueno, requieren un aparataje personal especializado y por tanto pues no son tan inmediatas como otro tipo de montajes de tipo inmunocromatografía, como veremos, tiras de pruebas rápidas de difusión lateral que se pueden hacer bueno, pues en cualquier punto de consulta por personal no necesariamente especializado, simplemente personal entrenado y que, por supuesto, dan resultados bastante más inmediatos. Entonces, vamos a ver cuál es la aplicabilidad y, sobre todo, vamos a relacionarlo con el fundamento de cada una de estas técnicas. Bueno, en primer lugar, la PCR, que todo el mundo conoce hoy día. Hace un año nadie sabía lo que era una PCR en la calle, solo los investigadores y la gente que trabajaba en diagnóstico clínico. Hoy día todo el mundo sabe o cree que sabe que es una PCR, ¿no? Bueno, la PCR es, como sabéis, es la reacción en cadena de la polimerasa y simplemente pues es una prueba molecular que nos va a amplificar por una síntesis in vitro de ADN, una síntesis cíclica que nos permite amplificar de manera exponencial un ADN molde que nosotros definimos. Y eso, pues precisamente una de las aplicaciones que tiene es detectar la presencia de cantidades, incluso unas pocas moléculas, incluso en la máxima sensibilidad, una única molécula presente, por ejemplo, en una muestra clínica o en realidad una especie de ADN perteneciente a una especie biológica presente en cualquier hábitat, en cualquier entorno. Bueno, aplicado al diagnóstico clínico y aplicado al diagnóstico virológico, esta prueba molecular pues se lleva utilizando, bueno, pues prácticamente desde que surgió, 2 décadas, 2 décadas y media prácticamente, en diagnóstico virológico. En el caso del coronavirus, en el caso de la COVID-19, se trata de un virus cuyo genoma es RNA. Entonces hay una peculiaridad y por eso se habla de RT-PCR. Esto simplemente es PCR acoplada a un previo paso de retrotranscripción. Por tanto, tenemos dos pasos, dos reacciones in vitro. Una de ellas implicaría, a partir de la muestra que se toma habitualmente de, bueno, pues de un lugar donde sepamos que vamos a encontrar el virus, y como el virus principalmente afecta a vías respiratorias y se encuentra en concentraciones importantes en las vías respiratorias altas, la muestra del tracto respiratorio superior de elección es el exudado nasofaríngeo, que todos sabemos cómo se toma, nasofaríngeo u orofaríngeo, con una torunda nasofaríngea. Sabéis que son torundas flexibles, largas, etcétera. Y bueno, últimamente también se está especulando, bueno, se está probando, de hecho, con la saliva como muestra problema. Es una muestra menos sensible en la detección de los virus, pero puede ser lo suficientemente sensible bueno, pues en seguimientos epidemiológicos en los que realmente tenemos una carga viral suficiente en saliva para trazar que una persona pues, puede ser un foco de contagio. Bueno, la toma de muestra es, por supuesto, esencial, como en cualquier prueba clínica, como en cualquier test, que se tome la muestra de una manera adecuada, que se transporte esa muestra hasta el laboratorio en condiciones óptimas, pues es esencial para el desarrollo y un resultado satisfactorio de la prueba. Pero lo que decía es que
Una vez que llega al laboratorio, esa muestra tiene que ser sometida a una extracción de ácidos nucleicos, a una purificación de ácidos nucleicos por métodos químicos, con kits comerciales. Esto es un procedimiento de rutina en laboratorios de biología molecular. Y después debe ser sometida a una conversión de esas especies de RNA que hay en la muestra a DNA. Esto es una retrotranscripción que se lleva a cabo con una reacción in vitro que se realiza con transcriptasas reversas o transcriptasas inversas de retrovirus. Luego, este es un paso previo a la PCR y por eso se llama RT-PCR, PCR acoplada a retrotranscripción, y esto es común a todos los diagnósticos que implican virus RNA. Para un virus DNA, pues como puede ser a lo mejor pues un virus tipo herpes o otro tipo de virus, no sería necesario este paso previo para un diagnóstico molecular. A continuación, pues se somete esta muestra a una amplificación en estos aparatos, en estos termocicladores, que no son nada más que un sistema que tiene una placa base en la cual se encajan los tubos de reacción y se programan una serie de ciclos a diversas temperaturas, que son las temperaturas necesarias para desnaturalizar la doble cadena, hacer que hibriden los cebadores o primers, que son los pequeños fragmentos de ADN que van a dirigir el lugar del ADN donde se va a producir la amplificación, y la temperatura de síntesis, que es la 72 grados, que es la temperatura que la polimerasa de Thermus aquaticus utiliza para copiar ese ADN. Esto, realizado durante múltiples ciclos, pues nos va a producir una amplificación bastante fidedigna. Fijaos que además en virología, y precisamente porque tiene un valor añadido, porque es una técnica cuantitativa, se utiliza lo que se llama la PCR cuantitativa a tiempo real, o QRT-PCR. Es un poco confuso porque RT puede ser de real time, a tiempo real, o puede ser de retrotranscripción. En cualquier caso, en el diagnóstico de COVID aplican ambas. Está acoplada a una retrotranscripción y además es una PCR cuantitativa a tiempo real. Requiere un aparataje más complejo que una PCR convencional y, de hecho, lo que nos va a dar es una idea de cuánto molde, cuánto DNA molde teníamos en la muestra inicial y, por tanto, nos va a asociar el diagnóstico positivo o negativo a una determinada carga viral, y eso es muy importante en algunas de las aplicaciones que tiene esta técnica diagnóstica o esta técnica de detección. En resumen, esto es lo que os estaba comentando. Vamos a partir en una PCR siempre de ADN. En este caso viene previamente retrotranscrito del RNA que constituye el genoma viral presuntamente presente en la muestra. Y bueno, pues la reacción de PCR es simplemente una reacción in vitro donde yo le pongo todos los ingredientes, todos los sustratos y las condiciones necesarias para que la polimerasa copie en una serie de ciclos sucesivos. Esto es lo que ocurre en uno de esos ciclos: la apertura, la desnaturalización del ADN, el anillamiento, la hibridación de los primers, de los cebadores que van a dirigir o van a acotar el fragmento de esa muestra compleja que vamos a amplificar, y la síntesis de ese fragmento. Esto está aquí simplificado, evidentemente son fragmentos más grandes. Si repetimos esos ciclos, pues del orden de 30 a 35 veces, al final tendremos una amplificación exponencial de ese fragmento al cual hemos dirigido la amplificación, y eso es lo que vamos a detectar. Desde el punto de vista de las ventajas o inconvenientes, en toda mi presentación veréis las ventajas en verde y los inconvenientes en rojo, en realidad. La principal ventaja de la PCR es que es tremendamente sensible. Fijaos que bastan 5 o 10 copias del ARN del virus para que sea positiva. Fijaos que esta técnica se está utilizando no solo con fines diagnósticos, sino que se están analizando aguas residuales, filtros de aires de determinados ambientes, porque con que haya 5 copias del genoma viral en una muestra determinada, vamos a tener un positivo. Y esto puede ser también una desventaja, porque muchas veces cuando nos interesa diagnosticar, nos interesa saber si el virus es viable. Y el primer inconveniente de esta técnica es que lo que detecta es que el RNA del virus está presente. Y el RNA del virus puede estar presente en una muestra clínica incluso mucho después de la resolución clínica de la infección, como pues material genético, residual, pseudodegradado en las muestras del paciente. Por tanto, es tan sensible
que con fines, por ejemplo, epidemiológicos, pues quizás es un poco exceso de celo. Sin embargo, bueno, pues está bien que sea la técnica más sensible y por tanto eso justifica el uso generalizado. Y lo bueno es que permite cuantificar, permite aproximar la carga viral que tenemos en esa muestra. Bueno, inconvenientes, pues evidentemente, y esto va a ser por comparación con otras pruebas rápidas que veremos más adelante, es que ya sabéis que al menos se tarda 4 horas en completar esta reacción y bueno, pues el tiempo que se tarda luego también en procesar esos resultados y por supuesto pues requiere que lo realice en un laboratorio de biología molecular, personal entrenado, personal especializado con este fin. Una clave en la PCR es el diseño de los primers y desde el principio, desde que en enero se publicó la secuencia del genoma del virus, evidentemente uno de los primeros objetivos fue diseñar esos pequeños cebadores, esas pequeñas moléculas de ADN complementarias a ciertas zonas del genoma del virus que fueran únicas. Esto es lo que determina la especificidad de la técnica. Fijaos que si no están bien diseñados estos oligonucleótidos en zonas únicas de este SARS-CoV-2 que no estén presentes en otros coronavirus catarrales, etcétera, tendríamos bastante inespecificidad en cuanto a la detección de virus que son parecidos pero molecularmente, pero que no son en concreto idénticos en secuencia genómica al SARS-CoV-2. Se eligieron fragmentos de los genes que codifican la RNA polimerasa RNA dependiente, que está en esta zona del genoma, fragmentos de genes que codifican la famosa espícula, la espícula que está expuesta para detectar el receptor, también de la proteína E y también de la proteína N. Y estos son los primers que están en la mayoría de las PCRs. Esto es de un paper que ensayan más cosas, ensayos múltiplex, pero los kits comerciales para detectar la COVID habitualmente se dirigen esos primers a estas zonas que son únicas de este virus y que por tanto permiten distinguir, dar un positivo para este coronavirus y no para otros. En cuanto al por qué esta técnica es cuantitativa o por qué es especial, y esto se refiere a la PCR cuantitativa a tiempo real, bueno, hay varios montajes, simplemente pues de una manera muy sencilla quería comentaros cómo se da esta cuantificación de alguna manera. Fijaos que lo que hay es una proporcionalidad entre el momento en el que empieza a aparecer una señal fluorescente en el tubo de la PCR y la cantidad de molde que teníamos al principio. Es decir, si teníamos mucho molde, es decir, si la carga viral era alta y había mucho genoma viral en esa muestra, esta curva va a empezar a subir antes y si había poca va a empezar a subir después, porque como es un crecimiento exponencial, solo se va a acumular suficiente fluorescencia, que es un chivato del ADN que se me está amplificando, que se me está produciendo a partir de un umbral. Y ese umbral va a ser menor o mayor en función de que haya más o menos ADN al principio de la reacción. Por tanto, hay una proporcionalidad. ¿El cómo funciona eso? Pues, por ejemplo, este es uno de los montajes que tienen las PCRs cuantitativas a tiempo real, es el uso de sondas Tacman. Simplemente se basa en que hay una sonda, es decir, una molécula de DNA que hibrida en medio del amplicón y que está unida covalente en su extremo 5' a un fluorocromo, a algo que es fluorescente, pero en el extremo 3' está unido a lo que se llama un quencher, es decir, una molécula que amortigua esa fluorescencia. Por tanto, mientras la sonda está intacta, no hay fluorescencia. Pero en el momento en el que hay amplificación, cuando llega la polimerasa aquí, la polimerasa, además de tener una actividad de síntesis en dirección 5' 3', evidentemente, que es la actividad DNA polimerasa DNA dependiente, la que copia, la que replica el ADN in vitro, tiene una actividad exonucleasa 5' 3'. Entonces, cuando llega aquí, quita esto que le estorba y para quitarlo lo degrada. No sé si veis aquí la secuencia, veis que lo degrada, lo rompe. Y lo que hace es liberar este fluorocromo y separarlo del quencher. Y por tanto va a empezar a haber una señal fluorescente. Y va a haber más señal fluorescente cuanto más degradación haya de esta sonda intermedia. Y va a haber más degradación de esta sonda intermedia según se va produciendo esta amplificación y esta acumulación de amplicones. Por tanto, va a haber un umbral de fluorescencia que va a ser proporcional
a la cantidad de DNA que había inicialmente en el tubo, digamos. Bueno, esto es simplemente para que veáis cómo es el montaje, cómo es una de las posibles filosofías de montaje de la PCR cuantitativa a tiempo real, y lo que me interesa es que veáis esta capacidad de cuantificación. Fijaos, en esta, bueno, esto sería un esquema general, toma de muestra, bueno, pues el uso del kit, como veis es un típico montaje de biología molecular, se mezclan todos los reactivos y este sería el aspecto que tiene un termociclador estándar, pero lo que quiero que veáis es esta capacidad de cuantificación. Estos son curvas que se han hecho. Estos son los distintos CTs. El CT es este umbral, el ciclo a partir de la señal de fluorescencia, que la señal de fluorescencia es mayor que en el umbral. A partir de este umbral consideramos este punto, este CT que nos da una idea de la cantidad de DNA que teníamos ahí, y esto está calibrado con órdenes de magnitud de moléculas molde. Esto está hecho a posta. Pues aquí pongamos que había, pues no lo sé, 10 moléculas, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones. Pues aquí veis que este CT, este umbral a partir del cual es detectable esta señal fluorescente, pues aumenta de manera perfectamente proporcional a la cantidad de ADN que hay en la muestra. Y esto me permite saber cuál es la carga viral. ¿Por qué es importante cuantificar? Y este es un poco el porqué del interés que tiene la PCR. Bueno, pues es interesante cuantificar porque esto nos va a dar una idea de cuál es el curso clínico de la enfermedad, dado que hay una asociación entre la carga viral y no solo la capacidad de contagio, sino también el desarrollo de la enfermedad, es decir, el avance hacia, bueno, pues hacia un estado crítico, estos estados que comprometen realmente la vida del paciente, o diferencias entre la carga viral que tienen los casos leves o asintomáticos y los casos graves. Parece ser que hay una relación entre la carga viral y la gravedad de la enfermedad. Por tanto, el hecho de que podamos cuantificar esa carga viral mediante la PCR nos puede dar una idea de en qué fase o qué pronóstico, en función bueno, de cuántos días de síntomas lleve esa persona, nos hallamos. Por tanto, esto es importante no solo en el diagnóstico, sino también en el seguimiento, sobre todo en el seguimiento de pacientes ingresados. Bueno, eso es lo que quería comentar un poco del fundamento de las PCRs, que quizá es la técnica estrella, pero ahora se van a imponer, y de hecho tienen mucho más interés en farmacia comunitaria, porque esto realmente pues, es algo que se podría hacer y se podría suplementar cosas que se están haciendo en atención primaria. Las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas se basan en una inmunocromatografía. Fijaos que ya son pruebas inmunológicas, no son pruebas moleculares como la PCR. Se basan en la detección de los antígenos virales. Los antígenos virales, el grueso de los antígenos virales, de la respuesta inmunitaria, de la generación de anticuerpos, va a ser frente a las espículas, a la zona expuesta de las espículas. En esta imagen tan bonita que se publicó hace un par de días en el New York Times, veis la espícula interaccionando con el receptor de la célula. Pues bien, en esa zona de interacción es donde están los principales antígenos y, por tanto, nos podemos aprovechar de la formación de complejo inmune con fines diagnósticos, como se ha venido haciendo en los, bueno, pues en los montajes de test inmunodiagnóstico, bien directo o bien indirecto. Y uno de los montajes más versátiles, como sabéis, por supuesto, no tiene la sensibilidad que la PCR y es una técnica cualitativa, es un sí-no, no realmente no nos va a decir nada ni de la carga viral ni de nada, pues son los famosos test de antígenos. Esto sería un montaje de inmunocromatografía, pero de diagnóstico directo. Es decir, lo que buscamos es la presencia del virus en la muestra, la presencia de antígenos virales en la muestra. El aspecto que tiene el revelado de esta prueba, bueno, aquí veis, aquí es donde se aplica la muestra. La muestra pues también viene de un exudado, evidentemente. Lo que buscamos son sitios donde podemos encontrar el virus, exudado respiratorio. Se aplica aquí y lo que ocurre es que hay lo que se llama una difusión lateral. Realmente es como si por capilaridad, desde el lugar de aplicación, que es este punto, hacia la derecha, en este caso, veis que se va poco a poco, progresivamente empapando, va circulando lo que hemos puesto aquí hasta que llega al final de la tira. Aquí está representado por este color azul. Ponemos aquí la muestra, que sería esta zona,
dentro del dispositivo y iría fluyendo por capilaridad hasta, bueno, conquistar, como si dijéramos, toda la zona de toda la tira reactiva. Bueno, lo que tenemos en estas inmunocromatografías, cuando buscamos el antígeno, ponemos aquí la prueba, perdón, la muestra, lo que tenemos en primera instancia son anticuerpos específicos frente al antígeno, en este caso serían anticuerpos frente a la espícula, frente a la proteína S del coronavirus, del SARS-CoV-2, que están conjugados, están unidos a normalmente partículas de oro coloidal. Partículas de oro coloidal, puede ser látex y tal, pues es lo que luego va a dar este color rojizo cuando se acumulen en una zona, es simplemente oro coloidal. Esto está unido, está pegado covalentemente a las inmunoglobulinas, entonces si la muestra es positiva, al pasar por aquí se va a formar el complejo inmune y luego, según sigue fluyendo este complejo inmune, se va a encontrar con dos trampas. En la primera trampa tenemos inmovilizados anticuerpos frente a ese mismo antígeno. De tal manera que cuando estos complejos inmunes lleguen aquí, se van a quedar pegados a este antígeno y se van a quedar retenidos. Y por tanto van a concentrar, van a acumular en esta línea donde están inmovilizados los anticuerpos específicos frente al antígeno, este oro coloidal. Por otra parte, tenemos unos anticuerpos específicos frente a los anticuerpos previos. Es decir, si los anticuerpos previos, por ejemplo, pues eran de ratón, pues estos a lo mejor son de cabra que reconocen a la cadena pesada de la inmunoglobulina de ratón. Esto siempre tiene que dar una concentración de oro coloidal, siempre tiene que dar positivo. Es un control interno de que la muestra ha llegado hasta aquí y de que todo está bien. Por tanto, en una prueba negativa siempre debemos ver la banda última, la banda de arriba, porque esta banda tiene que aparecer en cualquier caso. El oro coloidal se retiene por una interacción de una formación de un complejo inmune entre un anticuerpo y otro realmente. Pero aquí no ha habido retención porque esta muestra era negativa. Sin embargo, en una muestra positiva, pues sí que vamos a tener retención porque estamos reteniendo el complejo inmune con los anticuerpos específicos del antígeno y por tanto sería positiva. Aquí hay un caso de una muestra no concluyente que no tiene sentido porque da positivo aquí pero no ha llegado hasta arriba. Esta prueba habría que repetirla porque, bueno, pues no estamos seguros, no tenemos el testigo de aquí arriba que tiene que salir siempre positivo, no ha salido. Así es como funcionaría una inmunocromatografía, espero que lo hayáis entendido, y esto sería el caso de un diagnóstico directo, las famosas pruebas rápidas de antígeno, ¿de acuerdo? Pero el mismo montaje, solo que al revés, se puede utilizar para pruebas rápidas de anticuerpos, de diagnóstico indirecto, y de hecho hay montajes que te permiten detectar IgMs e IgGs. Sabéis que las IgMs y las IgGs dan una información un poquito distinta. Claro, es que después del periodo ventana, en el cual tenemos virus, pero todavía no se han formado anticuerpos, pues aproximadamente más de una semana después del contagio, y aproximadamente cuando ya se lleva, bueno, prácticamente una semana de síntomas, sí, comienzan a aparecer las inmunoglobulinas. Y las primeras que aparecen son las inmunoglobulinas M, las que están aquí en verde, y después aparecerán las inmunoglobulinas G, que son las que ya quedan permanentemente, bueno, pues como esta respuesta, estos título de anticuerpos circulantes producidos frente a una infección pasada. Por tanto, el detectar inmunoglobulina M me dice que esta infección está resolviendo, pero es una infección reciente, estamos al final de la fase sintomática, mientras que cuando solo aparece inmunoglobulina G, pues ha habido una seroconversión, pero ya ha pasado la enfermedad realmente. Por eso estas pruebas, pues bueno, sí, son interesantes. El montaje es muy parecido, pero es exactamente al revés. Lo que tenemos conjugado con oro coloidal es antígeno en esta zona. Lo que inoculamos ya no es exudado del paciente a partir de, bueno, pues de exudado nasofaringe o lo que sea, o lavado broncoalveolar o lo que sea, sino que lo que tenemos es sangre o plasma. Habitualmente la muestra se toma por punción digital porque se requiere muy poca muestra, basta con un poquito de sangre. Si existen anticuerpos, tanto IgMs, que son estos pentaméricos, como IgGs, que son estos monoméricos, en la sangre del paciente, pues al pasar por aquí van a reconocer el antígeno. El antígeno es, bueno, pues una forma producida artificialmente por técnicas de DNA recombinante y conjugados con el oro coloidal. Esto sería el antígeno conjugado con el oro coloidal. Se va a formar el complejo inmune
y ese complejo inmune va a migrar y lo que vamos a tener aquí inmovilizado ahora son anticuerpos frente a los anticuerpos, porque lo que queremos detectar son anticuerpos. Inmunoglobulinas que me detectan inmunoglobulina G humana e inmunoglobulinas que me detectan inmunoglobulina M humana. Por tanto, vamos a tener una retención de sendas inmunoglobulinas, una banda de inmunoglobulina M y una banda de inmunoglobulina G. ¿Por qué se ve positivo? Pues porque lo que estamos reteniendo es el complejo inmune que viene preformado porque lo que hemos añadido es oro coloidal, que es lo que se ve aquí rojo, conjugado con el antígeno, que no viene de la sangre del paciente el antígeno. Lo que viene de la sangre del paciente son los anticuerpos. El antígeno conjugado lo proporciona el kit y está pues en esta zona de paso por la que va a pasar la muestra. Al final, también, por supuesto, hay un testigo, un control, esta tercera banda, que tiene que salir siempre. En un negativo tendríamos solo esta banda, que lo que tiene pues son anticuerpos frente a una IgG conjugada que también estaba en esta zona y que simplemente es, bueno, pues un control de que el flujo lateral, de que esta migración por capilaridad de todo el conjunto ha llegado hasta aquí. Es un testigo. Bueno, pues así es como funcionan estas técnicas de diagnóstico rápido, de diagnóstico tanto directo como indirecto. Fijaos que es el mismo montaje, pero en el caso de que busquemos el antígeno, bueno, pues, tiene un montaje determinado y en el caso de que buscamos el anticuerpo, pues tiene otro montaje determinado, pero visualmente son exactamente iguales. Vamos a ver qué diferencias hay entre estas técnicas inmunológicas rápidas y las técnicas inmunológicas o de serología más bien clásicas, que es el típico ELISA. ELISA, o bueno, la versión quimioluminiscente, que podemos llamar CLIA o de otras muchas maneras, que básicamente, bueno, pues es lo mismo, pero digamos que el sistema de detección es un poco, pues, algo más sensible, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que hasta ahora estas pruebas rápidas no eran cuantitativas, ¿de acuerdo? Es decir, detectamos que existen inmunoglobulinas G o M, pero no sabemos cuál es ese título. No sabemos si es un título alto, no sabemos si es un título bajo y eso pues no nos da ninguna información sobre la protección de esa persona, ¿no? Si el título es más alto o más bajo. En el caso de las técnicas clásicas, pues el ELISA, por ejemplo, bueno, está Enzyme Linked Immunosorbent Assay, sería pues la técnica más clásica de diagnóstico serológico, de diagnóstico inmunológico. Lo que tenemos es un montaje en el cual, si queremos detectar el anticuerpo, pues tendremos inmovilizado un antígeno en estos pocillos, en estas placas de 96 pocillos, y en contacto con el suero del paciente se formará un complejo inmune que luego revelaremos con un segundo anticuerpo que reconozca este complejo inmunitario de alguna manera y que esté conjugado a una enzima. Esta enzima habitualmente, fijaos, aquí hay un esquema, esto sería el anticuerpo conjugado, es decir, unido covalentemente a una enzima. En los sistemas modernos, en la mayoría, es peroxidasa del rábano picante, es una enzima que tiene una actividad catalítica oxidativa. Y que, bueno, pues sobre un sustrato pues puede dar un color o sobre sustratos bioluminiscentes por oxidación pues puede dar luminiscencia. Y esa es la única diferencia entre un ELISA y un CLIA. En el caso de un ELISA vamos a ver una reacción enzimática con un cambio de color y se va a medir en un colorímetro, en un espectrofotómetro. Fijaos que esto lo he cogido de una aplicación de móvil en la cual haces la foto a la placa de ELISA y por la intensidad de azul la propia app del móvil ya te da un título y está calibrado y demás y te da una lectura de la placa. O sea que no hace falta tener un aparataje muy complicado. Hoy día incluso existen aplicaciones de móvil para medir estos ensayos de ELISA. La ELISA es una técnica sensible, es bastante más sensible que las inmunocromatografías que acabamos de ver, mucho más sensible que las técnicas rápidas, una sensibilidad mayor de 500 picogramos por mililitro de IgG, por ejemplo. Está muy estandarizada, es una técnica que, como sabéis, se utiliza desde hace décadas y se utiliza de rutina en cualquier diagnóstico serológico. Es rápida, es fácil de automatizar y es bastante económica en comparación, por ejemplo, pues con las técnicas moleculares, ¿no? Como la PCR. En el caso de utilizar un sistema de revelado luminiscente, el aparataje es algo más caro porque requiere, bueno, pues un luminímetro o unos sistemas de detección
bueno, pues un poquito más complejos, pero aún así asequibles. Es mucho más sensible, una sensibilidad en torno a un picogramo mililitro y un mayor rango dinámico. Luego, estos montajes de CLIA son una versión del ELISA un poquito más sensible. Por supuesto, para hacer un ELISA cuantitativo, que es la gracia que tiene esta técnica, hay que hacer una curva de calibración. Aquí, por ejemplo, tenéis una curva de calibración por triplicado. Esto ya serían los problemas y esto sería la curva de calibración. Como veis, pues simplemente poniendo una cantidad de antígeno conocido y, bueno, de suero titulado, en presencia del sistema y ya está. Con esto, pues relacionaríamos la concentración que tenemos de inmunoglobulinas con el color azul, con la densidad óptica en el espectrofotómetro, en el colorímetro, y tendríamos una curva de tal manera que cualquier problema lo podemos extrapolar y dar un valor numérico de título de anticuerpos en ese suero. Fijaos que el ELISA puede ser directo o indirecto y realmente el que tiene aplicación es el ELISA indirecto. Digo aplicación en una serología, es decir, en una prueba de detección de anticuerpos en sueros de pacientes por ejemplo, pues en COVID-19 y en otras muchas infecciones. La muestra, no lo he comentado, en este caso, por supuesto, es suero o plasma del paciente con una extracción en punción venosa. Y por tanto pues se requiere una mayor cantidad de muestra que para las pruebas rápidas. Estos son distintos montajes, el ELISA directo, que simplemente pues, hay un antígeno inmovilizado, que suele ser el problema, y un anticuerpo conjugado con la enzima, que nos va a dar la reacción. Este sería el famoso sándwich. Esto es para detectar antígenos. Tenemos inmovilizado un anticuerpo. En la muestra, si existe el antígeno, pues que se formará el complejo inmune. Y luego, pues con una doble capa para aumentar la sensibilidad, pues tendremos un segundo anticuerpo y un secundario conjugado que me va a dar una buena señal. Pero cuidado, esto sería un diagnóstico directo. Esto sería equivalente a una prueba de antígenos con más sensibilidad y posibilidad de cuantificación, pero no un diagnóstico serológico indirecto en el que buscamos los anticuerpos en el suero del paciente, no el antígeno. Y bueno, pues hay otros montajes como el ELISA competitivo, que aumenta la sensibilidad también, pero también están dirigidos sobre todo a búsqueda de antígenos. El que nos interesa es que es el que se está haciendo, los ELISAs que se están haciendo para COVID-19, básicamente son ELISAs indirectos. Y esta sería la manera de proceder. Este sería un kit clásico. Como os decía, la muestra sería obtenida por punción venosa. Y en cada uno de esos pocillos lo que vendría es inmovilizado el antígeno de la espícula del coronavirus, una vez más pues producido por técnicas recombinantes y purificado, inmovilizado en el fondo del pocillo. El testigo, es decir, la muestra sería esto. El anticuerpo primario realmente sería el suero del paciente, problema, el suero que nosotros queremos evaluar. Si se forma un complejo inmune, habrá un anticuerpo secundario que me reconozca la cadena pesada de la inmunoglobulina humana, puede ser G, M, dependiendo del montaje, y este anticuerpo secundario será el que está conjugado con la peroxidasa de horseradish peroxidase, la peroxidasa de rábano picante, que revelaremos por esa actividad que va a dar lugar, pues, por ejemplo, en el caso de un ELISA, un cambio de color, un reactivo, la tetrametilbencidina, que se utiliza muchísimo, que es la que va a dar este color azul. Simplemente es un compuesto que en su forma reducida es incolora y en su forma oxidada, por actividad de la peroxidasa, de manera proporcional a la cantidad de complejo inmune y, por tanto, a la cantidad de anticuerpos que haya habido en ese suero del paciente, me dará más o menos color azul y, por tanto, una cuantificación en el rango dinámico de esa curva patrón que hemos hecho. Vamos a comparar un poco las pruebas rápidas con estas pruebas un poquito más, bueno, de serología clásica, como son las pruebas de ELISA. ¿De acuerdo? Esto es un artículo de Kramer y Simon que salió en Science hace poco y la verdad es una reflexión que está bastante bien. ¿Para qué sirve cada una de estas pruebas? Pues cada una tiene su contexto. Por ejemplo, aquí hay una titulación con un ELISA con distintas diluciones del suero del paciente, etcétera, etcétera. ¿Qué nos viene a decir esto? Pues que podemos hacer una titulación cuantitativa. Y esa titulación cuantitativa me puede dar una idea de si el título de anticuerpos es lo suficientemente alto en IgGs, si ese individuo está protegido o no está protegido frente a la infección. Luego la ELISA me puede dar eso, me da un título cuantitativo y eso lo puedo asociar a que ese individuo, esa seroconversión, da un nivel de protección por título de anticuerpos circulantes considerable.
Y de hecho, pues puedo incluso predecir si esa protección va a ser más o menos duradera en función de que el título sea más o menos alto. ¿Qué ocurre en las pruebas sí o no? Es decir, en las inmunocromatografías, en los test rápidos, pues que no es cuantitativa, que es un sí o un no. Y por tanto yo no puedo asociar esto con protección de una manera, bueno, pues muy seria. Simplemente puedo decir que este señor es seropositivo y eso es todo, no que tiene un título más alto o más bajo y que eso le va a dar una protección más a medio plazo o lo que sea. La ventaja que tiene esto es que, bueno, pues es muy fácil de escalar. O sea, un laboratorio puede hacer cientos de ELISAs al día, pero estas pruebas que se pueden llevar al point of care, es decir, se pueden hacer en la calle, realmente pues son muy fáciles de escalar. Es cuestión de llevar a la calle o a los puntos de atención miles de test y se pueden utilizar en escrutinios con fines epidemiológicos. Bien, ya hemos visto todas las pruebas, pues simplemente para terminar vamos a ponerlas un poco en contexto para ver cuál es, bueno, se puede considerar para según qué fin. Lo primero que tenemos que entender es que si queremos, por ejemplo, utilizar estas pruebas para seguir el progreso de la enfermedad, pues aquí tenemos una escala de tiempo. Este 0 aquí sería el inicio de los síntomas. Antes del inicio de los síntomas, como sabéis, ya se están liberando en la fase presintomática, se están liberando virus y esto tiene mucha importancia en el trazado epidemiológico. En este punto, y de manera creciente, la PCR nasofaríngea, que es esta línea azul, sería positiva y lo seguiría siendo hasta, bueno, pues bastante tiempo después de que remitan los síntomas, porque la PCR es muy sensible e incluso cuando ya no haya clínica y probablemente tampoco haya riesgo de transmisión epidemiológica, todavía hay restos de virus en nasofaringe, hay restos de RNA viral, no necesariamente virus viables, pero sí RNA viral en nasofaringe y la PCR va a ser positiva. Igual en heces, que es la línea amarilla, igual en lavado broncoalveolar o esputo, que es la línea rosa. Esto sería cultivo, que realmente es cuando el virus está vivo, es lo que nos está dando una idea de la transmisibilidad real y está pues en torno a eso, pues a los días pre y post sintomáticos. Esto es en el caso de una resolución de un cuadro agudo, no de un cuadro grave, evidentemente. Y aquí veis las líneas de IgM e IgG. Debería salir la IgG un poquito más tarde, pero bueno, si se ve que la IgM decae a las 4 semanas y la IgG permanece. Bueno, pues para cada una de estos escenarios nos puede interesar una prueba u otra, puede tener sentido una prueba u otra, según la finalidad. Por ejemplo, en este punto, que no vamos a hacer PCR porque a no ser que estemos haciendo trazabilidad de contactos, nos daría la PCR positiva, pero fijaos es que estamos en la ventana en la que todavía no hay detección de anticuerpos. Luego una prueba serológica, sea rápida o no, nos va a salir negativa en un individuo que evidentemente va a tener una alta carga viral, pero todavía no tiene una respuesta inmune. Por tanto, es muy importante entender esta ventana. Y aquí esto es más o menos lo mismo, pero fijaos en este umbral. Este umbral de arriba es el límite de detección de los test rápidos, de las inmunocromatografías, y este es el umbral de la PCR. Y esto nos deja aquí unas ventanas en las cuales la PCR es lo suficientemente sensible para detectar individuos presintomáticos, mientras que el test rápido, pues a lo mejor no es tan sensible a tiempos tempranos, ¿no? Entonces, el test rápido está bien para tener una solución rápida en epidemiología, pero, por supuesto, la sensibilidad de la PCR pues, nos va a dar una visión bastante más importante. O más sensible, vamos. Aquí hay algunos de los casos en los que si según la fase de la enfermedad vamos a tener una prueba más o menos positiva o bueno, positiva negativa en el caso de que bueno pues según la fase pues pueda y la sensibilidad de la prueba pueda ser positiva o no. En el caso de la fase presintomática, por tanto, lo único fiable realmente va a ser la PCR, a no ser ya al final de la fase presintomática, en la cual a lo mejor alguna de las pruebas de antígeno, pruebas rápidas, que sea especialmente sensible, pues puede dar positivo. En el caso de la fase sintomática, la fase inicial, vamos a tener positividad en PCR. Probablemente vamos a tener positividad en la prueba rápida de antígenos si la prueba rápida de antígenos es lo suficientemente sensible, pero bueno, IgM e IgG no van a empezar a aparecer realmente hasta los 8 días y van a mantenerse, sobre todo la IgG,
pues indefinidamente. La IgM pues caerá al cabo del mes del cuadro agudo. Entonces, bueno, pues lo único que la durabilidad de la enfermedad va a requerir, digamos, pues una lectura de según qué pruebas y, por tanto, pues eso ya será decisión del objeto del diagnóstico. Resumiendo, quizás, y aquí sí que se considera, es un poco lo mismo, esto es del Ministerio de Sanidad, aquí se considera el riesgo en rojo, menos riesgo ya naranja y no hay riesgo en verde. En un caso típico, asintomático leve, con una fase de riesgo, una fase de posibilidad de contagio, bueno, pues desde el momento de inicio de los síntomas hasta una semana después. Y un caso grave en el que se prolonga esa peligrosidad porque los casos graves continúan eliminando virus durante más tiempo. Y aquí, de nuevo, pues esas ventanas en las que, bueno, pues la PCR tiene sentido diagnóstico y a partir de que aparezcan los anticuerpos, pues va a tener sentido el investigar IgGs, IgMs, etcétera. Por tanto, en fin, la elección de la prueba dependerá de los fines. Por ejemplo, con fines clínicos, el diagnóstico más sensible es la PCR y para la evolución de la enfermedad, pues a lo mejor necesitamos ver cuándo existe esa seroconversión y ver si los títulos circulantes son predominantemente de IgM o ya vamos hacia una seroconversión hacia IgG. Con fines científicos, por ejemplo, el seguimiento de ensayos clínicos, realmente, si por ejemplo estamos ensayando una vacuna, pues lo que tenemos que ver es si se producen IgG, si se produce una protección tras la inoculación de sucesivas dosis de la vacuna. Ahí necesitaremos, evidentemente, pruebas inmunológicas, ¿no? Y probablemente pruebas que sean cuantitativas, necesitaremos hacer ELISA, ¿no? O en el caso de un tratamiento, pues habrá que, en ese caso, seguir la carga viral y entonces necesitaremos una PCR, ¿no? Y en el caso de fines epidemiológicos, pues aquí es donde quiero hacer hincapié en que, por ejemplo, si las PCRs, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, están tardando mucho tiempo en dar resultados, no tiene sentido epidemiológico. Si tardan 7 días en dar un resultado de PCR y el individuo va a ser un foco de contagio 2 o 3 días después del contacto, es mucho más eficaz entonces utilizar un test rápido que tengo el diagnóstico en el momento, aunque sea menos sensible, me puedo perder algunos casos, pero tengo la suficiente rapidez como para actuar y trazar el brote, cosa que si tardo una semana en dar un resultado de PCR, pues no va a ser posible. Bueno, como resumen de todo esto que os he comentado, y esto es del Consejo de Colegios, del material que se publicó en su día, pues aquí tenéis una serie de cuestiones a considerar para cada uno de estos montajes de diagnósticos. Bueno, en todos los casos, evidentemente, el tema de la toma de muestra pues tiene que tener lugar con la máxima seguridad, las barreras necesarias para evitar la transmisión en el personal que toma la muestra y transportar la muestra de la manera correcta, de la manera indicada. Y bueno, pues yo he hecho hincapié bastante en la sensibilidad. La más sensible es la PCR y realmente las pruebas de inmunocromatografía tienen la ventaja de ser muy rápidas, 15 minutos frente a 3-4 horas, ELISA 40 minutos, por ejemplo, pero bueno, pues realmente la sensibilidad es bastante más baja. Es un poquito más alta en serología con sangre capilar que con el, perdón, con suero o plasma que con sangre capilar, es decir, con la punción digital, pero realmente la sensibilidad comparada con la PCR o con el ELISA, en el caso de las pruebas inmunológicas, pues es menor. Y simplemente, no quiero aburriros con esto, que sepáis que dentro de las técnicas moleculares hay nuevos montajes basados en métodos de amplificación que no requieren ciclos térmicos, que se pueden hacer a temperatura ambiente, pero también de amplificación de ADN basados en aparición de fluorescencia, marcaje y tal, como esta amplificación isotérmica mediada por loops, etcétera, etcétera, en la que también se implica una reversotranscripción, que son técnicas que están ya patentadas y probablemente sean alternativas a la PCR en un futuro, y otras basadas en CRISPR-Cas, sabéis que es el último Nobel de química, este tipo de tecnología que sirve para edición genómica, pero también precisamente para, bueno, pues modificar o detectar o cortar ARN y generar un positivo o negativo en función de la presencia o ausencia
de una especie de ARN en una muestra y por tanto también con fines diagnósticos. Esto es de futuro, pero que sepáis que habrá alternativas moleculares a la PCR. Y como resumen, pues quizás aquí he puesto simplemente los puntos clave de cada una de las técnicas. La PCR es muy sensible, la principal utilidad es diagnóstica, evidentemente, por ejemplo, de seguimiento de carga viral en un tratamiento, etcétera, etcétera. Por su alta sensibilidad es la mejor prueba diagnóstica. Las pruebas inmunológicas basadas en inmunocromatografía son poco sensibles, pueden ser directas de búsqueda de antígenos o indirectas, técnicas serológicas de búsqueda de anticuerpos, de seroconversión. Y, bueno, pues la utilidad que tienen en el caso de las directas sería un diagnóstico rápido, el diagnóstico, esa búsqueda de antígenos rápida, que puede ser muy útil en trazado de brotes, por ejemplo, epidemiológicamente. Y en el caso de la serología, de la seroconversión, puede ser útil, por ejemplo, pues en estudios, en el primer cribado, en estudios masivos de seroprevalencia en la población. Y esto es algo que se ha hecho en España y realmente pues es una posibilidad. Ahora, si queremos hacer una serología seria, evidentemente necesitaremos pues una técnica clásica de lisa, cuantitativa, estandarizada, que nos va a dar además, bueno, pues idea de una protección, una idea de ese título de anticuerpos y también una idea del título diferencial de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Espero que esta visión general sobre las pruebas diagnósticas os haya sido útil y bueno, pues gracias por escucharme hasta aquí.